I could lift you up, could show you what you want to see. Pásese. El Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de marzo de cada año, es una fecha que conmemora la lucha social de no menos de 90 años, liderada por las mujeres en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. Uno de los mayores desafíos a nivel mundial en el siglo XXI es potenciar la igualdad de género en el contexto de la crisis climática y la reducción del riesgo de desastres de origen climático, entendiendo que los impactos asociados a dichos desastres afectan en el desarrollo social y económico de los grupos más vulnerables. Muy buenos días. El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica les da la más cordial bienvenida al evento Mujeres como agentes de cambio en la gestión climática del país. Y les agradece a quienes nos acompañan en este espacio presencialmente y a quienes nos siguen de manera virtual a través de nuestra página oficial @ambiente.es. Hoy nos acompaña Vicente Moncayo, subsecretario subrogante de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Jaime Guevara, prefecto de Pastaza,
Diego Quispe, director nacional de adaptación al cambio climático, Eliana Muñoz, directora técnica subrogante del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, Daniel Rodas, subgerente general de negocios del Banco de Desarrollo del Ecuador, Mónica Andrade, coordinadora del área de Ambiente y Energía del PNUD Ecuador, Gabriela Vargas, coordinadora de la Unidad de Medios de Implementación y Financiamiento de la Subsecretaría de Cambio Climático, Andrés Córdoba, responsable del programa de Sociedades Emprendedoras Resilientes y Libres de Violencia de Género de CARE Ecuador, Susana Albán, coordinadora del proyecto del Plan de Acción de Género y Cambio Climático del Ecuador, Dominic Tapia, especialista en género de la Subsecretaría de Cambio Climático, Nicolás Cubi, profesor investigador del Departamento de Antropología, Historia y Humanidades de Flaxo, Ecuador. Creemos que este espacio de interacción es especial, siendo un momento clave para fomentar la responsabilidad ambiental y social, tomando en cuenta las necesidades diferenciadas de la población vulnerable frente a los efectos del cambio climático. Para dar inicio a este evento, recibimos al magíster Vicente Moncayo, subsecretario subrogante de Cambio Climático del MATE. Señor Jaime Guevara, prefecto de Pastaza, señor Diego Quispe, director nacional de adaptación al cambio climático, señora Eliana Muñoz, directora técnica subrogante del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, señor Daniel Rodas, subgerente general de negocios del Banco de Desarrollo del Ecuador, señora Mónica Andrade, coordinadora del área de Ambiente y Energía de PNUD, Ecuador, Gabriela Vargas, coordinadora de la Unidad de Medios de Implementación y Financiamiento Climático de la Subsecretaría de Cambio Climático, Andrés Córdoba, responsable del programa de Sociedades Emprendedoras Resilientes y Libres de Violencia de Género de CARE Ecuador, Susana Albán, coordinadora del proyecto del Plan de Acción de Género y Cambio Climático, señor Nicolás Cubi, profesor investigador del Departamento de Antropología, Historia y Humanidades de la Flaxo, público en general, muy buenos días. Hoy, 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Esta lucha inició en el año de 1908 y desde entonces aún no se ha podido eliminar las injusticias estructurales, marginación y violencia que afecta a las mujeres y compromete los derechos sobre su cuerpo y su vida. Se han logrado algunos avances en el reconocimiento y reivindicación de los derechos de las mujeres. Sin embargo, hay mucho camino por recorrer. Acorde a lo que menciona la ONU, se necesitará hasta 286 años para cerrar las brechas existentes en materia de protección legal y en eliminar leyes discriminatorias. En 140 años para lograr la representación equitativa en los puestos de poder y liderazgo en el lugar de trabajo. En materia de cambio climático, el panorama no es diferente. Las mujeres son las más afectadas por este fenómeno y la discriminación que aún sufren a nivel socioeconómico intensifica las consecuencias que el calentamiento global está teniendo sobre su alimentación, hogar y medios de vida. Para citar algunos datos de las brechas de género tenemos: alrededor del 80% de las mujeres de una población viven en escenarios de desplazamiento a causa de los efectos adversos al cambio climático. Durante los desastres naturales, la probabilidad de morir de una mujer, niños y niñas es 14 veces mayor al del resto de la población. Las tareas de cuidado como la recolección de agua y alimentos hacen que las mujeres sean más vulnerables a las afectaciones de la salud como enfermedades transmitidas por vectores. El 24% de las mujeres rurales no son propietarias de las tierras que trabajan, solo el 19% tienen título de propiedad y el 57% restante comparte o arrienda parcelas agrícolas. El 54% de las personas que son recicladoras de base son mujeres y las condiciones laborales en las que trabajan recaen en el mercado informal y con un ingreso mínimo que los obliga a enfrentar un alto grado de vulnerabilidad. La crisis climática se extiende mucho más allá del clima y abordarla efectivamente requiere respuestas que aborden los vínculos entre género y clima. Para el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, lejos de significar una celebración, es un llamado a tomar conciencia acerca de la grave situación en la que viven las mujeres y su alta vulnerabilidad ante los efectos adversos del cambio climático. Invitamos a todos y todas a trabajar en acciones que respeten y promuevan los derechos de las mujeres. Cada uno de nosotros y nosotros tiene la responsabilidad y el deber de actuar para que las niñas y mujeres puedan vivir libre de violencia y discriminación y así reducir su vulnerabilidad social, ambiental y climática. Muchas gracias.
Muchísimas gracias al subsecretario subrogante de Cambio Climático. El trabajo del ámbito académico es un pilar clave para la transversalización de género en la gestión del cambio climático. Gracias a estos esfuerzos es posible plantearse metas a corto y largo plazo que atiendan las necesidades de las y los actores de territorio. Demos la bienvenida a Nicolás Cubi, profesor investigador del Departamento de Antropología, Historia y Humanidades de Flaxo, Ecuador, quien tendrá la intervención especial contándonos sobre el género y cambio climático en Centroamérica y Sudamérica. Bienvenido. Bien, muy buen día. En primer lugar, darles la bienvenida a esta casa, a todas y todos. Es un gusto y un honor siempre para Flaxo articular este tipo de eventos con instituciones públicas, privadas, en este caso con el Ministerio del Agua, del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y con todas las demás instituciones que se han dado cita hoy aquí. Es también es algo feliz recibirles en este 8 de marzo, un día tan especial para las luchas sociales, en particular la lucha por la igualdad de las mujeres, de los hombres, de todas las personas en la sociedad. Y bueno, yo lo que les traigo hoy, tengo una presentación, si me pueden ayudar allí arriba. Perfecto. Lo que les quiero presentar hoy muy brevemente, gracias, es los resultados de una síntesis que hicimos con una colega de Flaxo Ecuador, la profesora Yoconda Herrera, que hoy tenía otros eventos y no pudo estar aquí. Una síntesis del estado de la cuestión, de las investigaciones, de los trabajos que se hacen para entender esta relación entre género y cambio climático en Centroamérica y Suramérica, y que fue publicada en el 2022 como parte del capítulo 12 del grupo 2 del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, IPCC. ¿Cómo se pasa esto? Bien, muy rápidamente, para quienes no estén familiarizados con lo que son los informes del IPCC, este no es un informe de investigación en sí mismo, sino una síntesis de otras investigaciones. Es decir, lo que hacemos allí es tomar todo lo que se ha publicado más recientemente y mostrar el estado de la cuestión. Entonces no se provee, si se quiere, información original. Y son importantes este tipo de eventos, como en el que estamos participando hoy, porque entre otras cosas son los que nos permiten recoger, sistematizar, publicar todo lo que estamos aprendiendo cada día sobre esta relación entre género y cambio climático para que sea incluido en las futuras síntesis. Entonces, lo que yo les voy a contar ahora no es lo que van a hablar el día de hoy, que es lo que está sucediendo hoy mismo, sino lo que sabemos que sucedió en particular desde el año 2014 hasta el 2020 más o menos. Estos informes son importantes porque los aprueban los gobiernos, por lo tanto deberían ser mandatorios o por lo menos orientadores para las políticas públicas que se hace. Desde las escalas más amplias, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, hasta las más locales, prefecturas, municipios, juntas parroquiales, etcétera. Bien, esto ya se los expliqué y voy a pasar muy rápidamente de esto. Entonces, el grupo 2 tiene varios capítulos. Uno de esos capítulos es el capítulo regional sobre Centroamérica y Suramérica. Y dentro de ese capítulo hay una parte que se habla, en la que hay muchos, digamos, si ustedes descargan este capítulo, porque está disponible en internet, van a encontrar que en muchos lugares se habla sobre las mujeres y su participación en las acciones de adaptación al cambio climático. Se habla también sobre si están o no están más expuestas, si son o no son más vulnerables, cuáles son los impactos que reciben, pero hay una sección específica en la que se habla de la dimensión humana del cambio climático, de la adaptación al cambio climático en esa dimensión humana, y está titulada Género e Interseccionalidad, y esa fue la que preparamos con mi colega Yoconda Herrera.
Y yo les traigo entonces algunas de las, mejor dicho, les traje todas digamos, los párrafos, las palabras, estas síntesis de muchos estudios que consultamos y que vaciamos en esta sección en particular. Quizás la frase más importante y que debería ser la que oriente las políticas sobre género y cambio climático en Centroamérica y Suramérica es esta que les estoy proyectando aquí y que sí le alcancé a traducir, porque está en el resumen para responsables de políticas. Ya, claro, a veces estos informes son muy largos, tienen más de 1000 páginas, no todas las personas se pueden dedicar a leerlas por completo, entonces se trata de buscar los mensajes más importantes y aquellos además sobre los cuales existe el mayor consenso. Qué sé yo, en cambio climático, recuerden que hasta hace unos pocos años no se aceptaba que tenía un origen antropogénico, parte del cambio climático, ¿no? Hoy en día ya está completamente aceptado y por eso tratamos de elevar a estos resúmenes para responsables de políticas aquellos temas en los cuales hay mucha evidencia, hay mucha información que concuerda y además hay mucho acuerdo científico, porque a veces hay mucha evidencia, pero no necesariamente las personas piensan lo mismo. Entonces, esta es la frase clave y he destacado en rojo que los impactos del cambio climático no tienen el mismo alcance para hombres y mujeres y tenemos una enorme confianza sobre esto. Sí, hay excepciones, voy a hablar un poquito más adelante rápido de esto y quizás lo más importante aquí es que no son todas las mujeres las que sufren los impactos del cambio climático, sino en particular las mujeres pobres en mayor proporción. Y esto se dice que tiene que ver porque tienen menor capacidad de adaptación. Entonces yo discutí esto ayer que le hablaba a mi esposa de que iba a participar en este foro. Ella me decía, pero cuidado, vayas a decir tú o se vaya a intuir a partir del título de la presentación que las mujeres son las responsables ahora también de que los seres humanos nos adaptemos al cambio climático. Y no se trata de decir eso, sino se trata de decir que en muchos casos, por las propias condiciones estructurales de las mujeres y de las mujeres pobres, acceso a crédito, a liquidez, a trabajo, a capacidad de emigrar, entre otras cuestiones, son mucho más vulnerables al cambio climático y por lo tanto están siendo mucho más adaptadas, mucho peor adaptadas, perdón. Ok, y hay 3 párrafos más, los cuales voy a pasar muy rápidamente porque me quedan 3 minutos. Lo de arriba ya lo dije, por cuestiones económicas, sociales, a veces tienen menos capacidad de adaptarse. Acceso al agua potable, acceso a la energía, la adaptación a los desastres, los impactos en la salud, en la agricultura, su capacidad de emigrar. Estas mujeres, y sobre todo las pobres, son más impactadas. Y por lo tanto, eso aumenta la brecha entre hombres y mujeres en el mundo. El acceso al capital, ya lo he mencionado también, la vulnerabilidad a la sequía. Tenemos 3 áreas bastante críticas que serán afectadas por la sequía: el arco seco mesoamericano, el nordeste de Brasil y los Andes. Y bueno, aquí viene la siguiente parte, ¿no? No siempre son ellas el grupo más vulnerable. También tenemos y espero que podamos hablar de eso ahora, y espero aprender de ustedes hoy de eso ahora. También hay situaciones, sí, más excepcionales, en las que las mujeres se adaptan mejor ante estos impactos del cambio climático. Y quizás esos son los ejemplos que necesitamos relevar más, sobre los que necesitamos publicar más y difundir con mayor fuerza. Y este es el mensaje final que está en esta breve parte que se llama Género e Interseccionalidad. Mis colegas del Departamento de Sociología y Estudios de Género y de otros departamentos de Flaxo ya llevan bastantes años trabajando en esta idea de la interseccionalidad, que es entender que no solamente debemos trabajar con la variable de hombres y mujeres
cuando estamos hablando de cuestiones como el cambio climático, sino que tenemos que incorporar otro tipo de categorías, ¿no? La raza, la clase, si somos del sur, si somos del norte, la etnia, es decir, muchas otras, y que eso, como dice aquí, nos va a ayudar a entender en qué momentos realmente son las mujeres las más o las mejor o las peor adaptadas ante los impactos del cambio climático y en qué momentos no, en qué momentos ser hombre pero pobre me hace menos adaptado, por ejemplo, que ser mujer y tener una buena condición socioeconómica, ¿no? O vivir en un lugar del mundo diferente o tener un acceso diferente a educación. Entonces, claro, la frase final es quizás esta, ¿no? Que estas constelaciones de raza, género, clase, edad, nacionalidad, también son tremendamente importantes y que deben ser sumadas, no deben oscurecer de ningún modo el análisis más convencional de género, sino que deben ser sumadas para entender estas situaciones en las cuales hablamos de mujeres, hombres, cambio climático, impactos, adaptación y otros temas. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Nicolás. Con la integración del enfoque de género en todas las acciones dirigidas a combatir el cambio climático, se obtiene una comprensión más acertada y respetuosa de la realidad diferenciada de hombres, mujeres y diversidades de sexo genéricas y de su relación desigual en el acceso, uso y control de los recursos. Damos la bienvenida a Domecq Tapia, especialista en género de la Subsecretaría de Cambio Climático, quien nos comentará sobre el contexto del evento y nos explicará la dinámica del conversatorio. Bienvenida, Domecq. Buen día con todos y todas. Muchas gracias por su participación en este conversatorio. Quisiera empezar contándoles que para la Comisión de Género de la Subsecretaría de Cambio Climático, de la que formo parte, nos complace mucho poder compartir con ustedes estos espacios donde podemos resaltar el esfuerzo que las mujeres hacemos por el cumplimiento de nuestros derechos. Como conocemos, el día de hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer como una fecha que enaltece la lucha social de no menos de 90 años liderada por las mujeres en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. Así, uno de los mayores desafíos a nivel mundial en el siglo XXI es potenciar la igualdad de género en el contexto de la crisis climática, entendiendo que los impactos asociados a dichos desastres afectan el desarrollo social y económico de los grupos más vulnerables. En este sentido, les invito hoy que celebremos el esfuerzo y el trabajo de las mujeres rurales, cabezas de hogar, de las mujeres urbanas que realizan trabajo de cuidado, de las recicladoras de base, de aquellas mujeres que están encargadas de la recolección del agua y de los alimentos, y por todas aquellas que día a día luchamos por construir una sociedad más justa y equitativa. Dicho esto, les cuento que este conversatorio tiene el objetivo de socializar los esfuerzos que el país ha aunado para transversalizar el enfoque de género en la gestión del cambio climático, bajo el liderazgo de diferentes instituciones a nivel nacional y territorial. Por lo que en un primer momento tendremos un espacio de exposición de diferentes iniciativas por parte de los y las panelistas invitadas, la cual responderán a una pregunta guía. En un siguiente momento, a partir de 2 preguntas detonadoras, se desarrollará una discusión con el apoyo de los y las presentes, en el cual también contaremos con preguntas del público. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Para el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, fortalecer las alianzas estratégicas que han venido desarrollando con las diferentes instituciones públicas de la cooperación internacional y que trabajan a nivel territorial a fin de promover acciones a favor de las mujeres, niñas y niños. Es así que damos la bienvenida a nuestros panelistas. Hoy nos acompañan Mónica Andrade, abogada con más de 15 años de experiencia en temas relacionados con diálogo, políticas públicas y gobernanza para el desarrollo sostenible. Ha brindado asesoramiento político y asistencia técnica en cambio climático, biodiversidad, energía
y otras áreas. Actualmente es coordinadora del área de Ambiente y Energía del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD en Ecuador. Daniel Rodas, ingeniero comercial, ha sido docente e investigador universitario, además posee diplomados en Finanzas y Legislación Bancaria y Gerencia de Proyectos. Cuenta con una trayectoria de más de 25 años en diferentes cargos a nivel financiero, gerencial y académico. Se desempeña como subgerente general de negocios del Banco de Desarrollo del Ecuador. Gabriela Vargas es ingeniera química de la Universidad Central del Ecuador, tiene una maestría en cambio climático y negociaciones ambientales. Ha sido especialista en políticas y financiamiento climático en el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, donde ha representado al Ecuador en espacios nacionales e internacionales. Además, forma parte de la Comisión de Género, un espacio desde el cual se promueve la transversalización del enfoque de género en los proyectos de cambio climático. Eliana Muñoz, socióloga con mención en Relaciones Internacionales, durante 10 años ha trabajado en derechos humanos, enfocado en la incidencia en la política pública, su seguimiento y evaluación para la transformación de prácticas discriminatorias y excluyentes en la gestión del Estado y en la sociedad. Actualmente es directora técnica subrogante del Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Jaime Guevara es ingeniero agrónomo con más de 27 años de experiencia en el sector público, electo por 3 veces prefecto de la provincia de Pastaza, obteniendo así una vasta experiencia en temas de gobernanza, política pública, desarrollo sostenible y cambio climático. En este último, considerando además el componente de género como eje transversal. Preside la Secretaría Ejecutiva del Consejo Consultivo de Local de Educación Ambiental de Pastaza, el Consorcio del Área Ecología de Desarrollo Sostenible de la provincia de Pastaza y la Mesa Técnica del Manejo, Gestión y Uso Sostenible del Bambú en su provincia. Actualmente es prefecto de Pastaza. Andrés Córdoba, ingeniero en recursos naturales renovables con más de 20 años de experiencia en temas de conservación de páramos, restauración ecológica, monitoreo participativo, adaptación al cambio climático. Ha llevado a cabo procesos de incorporación del enfoque de género y nuevas masculinidades en temas de conservación, producción agroecológica, emprendimiento y resiliencia al cambio climático. Actualmente es responsable del programa de sociedades emprendedoras resilientes y libres de violencia de género de CARE Ecuador. Gracias por su compromiso y su tiempo al estar aquí. A continuación invitamos a Susana Albán, coordinadora del proyecto del Plan de Género y Cambio Climático del Ecuador, quien moderará este primer espacio. Hola, hola. Ya. Buenos días a todas, a todos. Es un gusto que estén aquí en este importante día donde conmemoramos justamente el 8 de marzo, esa lucha histórica de hace muchos años, ¿no es cierto? Y que todavía nos sigue convocando y nos sigue también dando la motivación para seguir adelante luchando por los derechos de las mujeres. Cuando los derechos de las mujeres son respetados y ejercidos también, la sociedad cambia y mejora. Es un gusto estar aquí también en este importante evento que nos convoca también el Ministerio del Ambiente, que lidera el proyecto de Plan de Acción de Género y Cambio Climático, también el Consejo Nacional de las Mujeres, que es una institución que asesora en temas de género y de igualdad también, sexogenéricas también. Gracias nuevamente. Entonces empezamos con este conversatorio, ¿no es cierto? Empezamos por ti, por favor, compartamos el micrófono.
Muy bien, muchas gracias, Susana. Buen día con todos y todas. Quisiera, en primer lugar, agradecer al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica por la invitación a este conversatorio en este importante día donde conmemoramos, gracias, la lucha, ¿no es cierto?, por la equidad de género, por la igualdad de género y por el respeto de los derechos de las mujeres. Mi nombre es Mónica Andrade y yo soy coordinadora del área de Ambiente y Energía del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y me han invitado a que presente una iniciativa que estamos llevando a cabo de la mano con el Ministerio del Ambiente. Pero antes de ello me gustaría mencionar que para el PNUD la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres son aspectos centrales de nuestro mandato y está integrado en su enfoque en materia de desarrollo sostenible. Me parece muy relevante además mencionar, ¿no es cierto?, digamos en el marco del conversatorio, el rol que tienen las mujeres en la toma de decisiones en varios temas, en todos los aspectos de la sociedad, digamos, pero en esta ocasión mencionar los efectos diferenciados que tienen los hombres y las mujeres por el cambio climático que Nicolás lo estaba mencionando. Y entonces poder tomar acciones concretas, ¿no es cierto?, para trabajar con mujeres, con hombres y mujeres, reconociendo esos efectos diferenciados que se dan por género, evidentemente con otros factores, como mencionaba Nicolás. Hay una presentación, si es que me pueden ayudar, ahí. Perfecto. Entonces, el día de hoy voy a presentar una iniciativa que se llama Botas Violeta. Esta es una iniciativa del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, que nace del Programa Integral Amazónico de Conservación de Bosques y Producción Sostenible ProAmazonía, que es un programa liderado por el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Agricultura con la asistencia técnica del PNUD. Y esta iniciativa nace con una historia que les voy a contar brevemente, una historia que está relacionada con una mujer de la provincia de Morona, Santiago. Marta es una mujer amazónica que se dedica a la producción agrícola y aunque trabaja hombro a hombro con su esposo para producir la tierra y llevar el sustento a su casa, no trabaja bajo las mismas condiciones ni recibe los mismos beneficios. Y eso está relacionado con lo que mencionaba Nicolás al inicio. Las mujeres no necesariamente tienen el mismo acceso, ¿no es cierto?, a los beneficios, digamos, económicos de su trabajo, de su labor. Y este es un ejemplo que no es aislado a la realidad de muchas mujeres productoras, muchas mujeres del campo del Ecuador, en este caso de la Amazonía ecuatoriana. Y entonces, la historia de Marta, y por qué nace esta iniciativa, está relacionada con el trato diferenciado que tiene ella en su familia por el hecho de ser mujer. Y entonces, cuando su esposo recibe el pago por el trabajo que ha llevado a campo, ¿no es cierto?, con las actividades agrícolas, él tiene la posibilidad de comprarse unas botas de caucho nuevas, de renovar sus botas. Sin embargo, a pesar de que las botas de Marta están viejas, tienen huecos, ya no sirven, ella no tiene el mismo derecho. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de disponer de los recursos económicos por el hecho de ser mujer. Y esta es una realidad, como digo, que no es ajena a la realidad de muchas mujeres de la región amazónica, donde las brechas de género son enormes. Y entonces esta historia de Marta inspira esta iniciativa, la iniciativa de Botas Violeta, bajo el objetivo de promover la corresponsabilidad y sensibilizar a los y las diferentes actores para lograr la reducción de las brechas de género. ¿Por qué es importante contar con un símbolo? ¿Cuál es la relevancia, no es cierto?, de contar con un símbolo? Los símbolos son una fuente de significado y experiencias que facilitan la conexión entre distintos actores, entre distintas causas específicas, donde además se comparten valores, ideologías, culturas, normas, códigos de moral. Entonces, por eso este símbolo de la iniciativa. ¿Por qué las botas? Creo que todos conocemos, alguna vez nos habremos puesto unas botas de caucho, ¿no es cierto?, que son un artículo de primera necesidad, sobre todo para las personas que trabajan en el campo.
Y estos son artículos que en realidad no tienen un alto costo y que son necesarios para poder llevar a cabo las actividades de trabajo en distintas condiciones del clima. Y a pesar de tener esas características, existen historias como las de Marta, donde podemos ver que todavía las brechas de género, el trato diferenciado entre hombres y mujeres se da en la realidad de nuestro país en muchas ocasiones. Y las botas tienen un alto potencial de convertirse en un símbolo poderoso para el empoderamiento de las productoras amazónicas y la lucha contra las violencias contra las mujeres. Las mujeres productoras amazónicas se identifican con este artículo de primera necesidad, entonces por eso el símbolo de las botas. ¿Y por qué violeta? Porque violeta es un color utilizado y reconocido a nivel mundial por el movimiento feminista que lucha, ¿no es cierto?, por la igualdad de los derechos de la mujer y la toma de acciones específicas para lograr esta equidad. De hecho, aquí está justamente el color violeta que estamos usando el día de hoy. Entonces, esta es una iniciativa que si bien tiene este símbolo, va más allá, ¿no es cierto?, va más allá de las botas. Es una iniciativa que busca compartir y unir esfuerzos y que además se pueda expandir con varios actores. Esta iniciativa tiene un componente metodológico que ha sido diseñado, que digamos que tiene como 3 etapas, ¿no es cierto? La primera etapa está relacionada con la visibilización, la sensibilización, la capacitación. La segunda etapa está relacionada ya con la acción-respuesta, tomar acciones concretas que promuevan el enfoque de igualdad en distintos actores. Luego ya vamos a ver quiénes pueden participar de esta iniciativa. Y luego finalmente lo que queremos es lograr una transformación real, que pasemos del discurso de la igualdad de género a acciones concretas que finalmente lleven a una transformación en el rol que tienen los hombres y las mujeres dentro de la sociedad con un trato equitativo. ¿Quiénes pueden participar de esta campaña? Pueden participar, digamos, es una campaña que está abierta a instituciones públicas, a instituciones privadas, a gobiernos autónomos descentralizados, sociedad civil, sector privado, ya lo había mencionado, perdón, academia, cooperación internacional, todas las instituciones que quieran adherirse a esta iniciativa, que como les decía, si bien es una campaña que viene con un símbolo, tiene detrás un proceso metodológico que busca sensibilizar, capacitar, tomar acciones y generar transformaciones. La metodología tiene 2 paquetes que además están diseñados pensando en los distintos públicos. No vamos a entrar en el detalle metodológico en esta presentación porque la idea es que ustedes conozcan la iniciativa, ¿no es cierto?, de manera general, pero hay un paquete comunicacional que incluye guías para visibilizar, para socializar las acciones de las instituciones adheridas, una batería de mensajes y materiales para redes sociales, videos de sensibilización, de capacitación de la campaña, un instructivo del uso del paquete comunicacional. Y también el paquete metodológico tiene guías para, dependiendo de las instituciones, como les había dicho, porque todos se pueden adherir a esta iniciativa, guías introductorias de capacitación popular para lograr procesos transformadores, entre otros temas. ¿Quiénes se pueden adherir? Ya les había mencionado, es, digamos, el espectro amplio de actores. ¿Y cómo nos podemos adherir a esta campaña? A través de una firma de una carta de compromiso, que digamos ese es como la formalización de la adhesión. Sin embargo, lo importante es que las instituciones que se adhieren a esta iniciativa puedan desarrollar un plan, una hoja de ruta concreta basado en estas 3 etapas que les mencionaba, sobre todo la primera etapa de sensibilización, de capacitación y de visibilización. Entonces, las organizaciones que se adhieren adquieren el compromiso de llevar a cabo este proceso de capacitación, de sensibilización en el marco de una hoja de ruta concreta establecida con la asistencia técnica del PNUD. Solamente quisiera mencionar que esta es una campaña que
ha sido ya, digamos, implementada en la región amazónica en el marco de Proamazonía y que la venimos desarrollando y trabajando con el Ministerio de Ambiente y que se espera que se pueda lanzar oficialmente a finales de este mes. Hay una fecha tentativa que no sé si es que… No, ya no sé. Pero bueno, esta de hecho es la penúltima diapositiva, la última era la fecha, que es el 29 de marzo. Solamente mencionar que en ese momento se hará el lanzamiento oficial, ahí está, el lanzamiento oficial de esta iniciativa donde se invita a las distintas instituciones a que se puedan adherir a esta iniciativa que, como digo, busca promover, ¿no es cierto?, el enfoque de igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en todos los procesos de toma de decisiones de la sociedad. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Qué interesante lo de las botas, Violeta, ¿no? Realmente la exposición que nos acaba de hacer Mónica nos da a entender cómo lo simbólico es tan importante para justamente empoderar hacia la igualdad o también para, digamos, mostrar esas diferencias de género. Es interesante también cómo tienen toda una metodología basada en las botas y que se sustenta en esta historia tan bonita, ¿no? De cómo las mujeres también trabajando juntamente con los esposos, con los padres, con los hermanos, con los hijos, no tienen ese derecho porque no tienen esa autonomía económica que es tan importante para este empoderamiento de las mujeres, ¿no? Felicitarles por esta linda campaña en la que ustedes están. Es una campaña que se nota que está bastante estructurada, tiene una metodología también y esperamos que a través de este momento también se pueda conocer más y ojalá se puedan también adherir a algunas instituciones. Felicitaciones también por el lanzamiento que van a tener en este 29 de marzo y esperamos que nos inviten, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora le damos paso a la siguiente exposición. Es el señor ingeniero Daniel Rodas, él es subgerente general de negocios del Banco de Desarrollo y el tema de él va a ser un tema también bastante estratégico para las mujeres. Son las ofertas financieras para las mujeres y que sensibles al enfoque de género, ¿no es cierto? Y que sean también agentes de cambio a través de estas ofertas. Adelante, ingeniero. Muchísimas gracias, gracias al Ministerio de Ambiente por esta invitación, un saludo cordial a todas las autoridades que forman parte de esta mesa, compañeros panelistas, a todos los asistentes, muchísimas gracias por atender a este conversatorio. Haciendo un chequeo rápido de nuestro auditorio, pues puedo observar que la mayoría son mujeres, corresponden al género femenino. Puedo contar alrededor de 50 mujeres aquí atendiéndonos y alrededor del 20% nada más hombres. Eso es algo que llama y siempre ha llamado notablemente mi atención. Cuando tenemos que tratar o abordar temas relacionados con la política de género y la equidad de género, deberíamos ser exactamente y precisamente los hombres quienes estemos acompañando a ustedes. Este auditorio debería estar, si no en el mismo número, en un número mayor con presencia del género masculino. Porque quienes estamos convencidos en realidad de esta causa, estamos obligados a soportarles, a apoyarlas, a acompañarlas. Y siempre de alguna manera buscando el objetivo común que definitivamente nos une como sociedad. En el año 2001 el IPCC realizó la siguiente publicación. Si ustedes, ¿puedo empezar a compartir esto ya? Ok, les decía que el IPCC allá en el año 2001 realizó la siguiente publicación. Afirmaba que el cambio climático impactará de manera diferenciada a las regiones del mundo, las generaciones, los grupos etarios, los grupos socioeconómicos y los géneros. Estamos en el año 2023 y definitivamente lo que en aquel entonces se publicó, producto de una serie de investigaciones, es real. Hay algunos datos que son impactantes, probablemente ustedes ya lo conocen, pero vale la pena ponerlos nuevamente en discusión en esta mesa.
En el año 2022, y después de haber atravesado el mundo por la pandemia, yo sé que tengo 7 minutos nada más para la exposición, a veces hablo como lorito, les pido 1000 disculpas si me extiendo en realidad en el tiempo asignado. Les decía que en el año 2022 y después de la pandemia que azotó al mundo, 260 millones de personas se sumaron a la cifra de pobreza en el mundo. Y con estas 260 millones de personas adicionales llegamos a la cifra aterradora de 860 millones de personas en estado de pobreza. La cifra es alarmante porque el 70% de estas personas son precisamente mujeres. En el Ecuador, sabemos que somos alrededor de 18 millones de personas, un cuarto de la población se encuentra en estado de pobreza, es decir, estamos hablando de más o menos 4.5 millones de personas. Y siguiendo la misma lógica de estas estadísticas, el 70% de esas 4.5 millones de personas, es decir, casi 2.8 millones de personas, son mujeres. Otro dato que es interesante y sumamente preocupante es que relacionado con el tema de la pobreza, las mujeres evidentemente son más dependientes de los recursos naturales que son amenazados. El recurso natural más utilizado en el estado de pobreza y sobre todo por las mujeres es la tierra, es el suelo. En América Latina, las mujeres se dedican principalmente a la agricultura de subsistencia, acompañada también con actividades de avicultura y ganadería en menor escala, pero exclusivamente para el consumo doméstico. Y como habíamos escuchado en los panelistas y en las personas que me antecedieron, el tema es más crítico porque si bien es cierto las mujeres en situación de pobreza se dedican a temas de agricultura, no son necesariamente las propietarias de las tierras que están trabajando. Todo esto lleva a establecer las desigualdades que ya conocemos a través de los roles, a través de las responsabilidades, a través de la toma de decisiones, a través de la generación de oportunidades para el desarrollo y precisamente el planteamiento de las problemáticas para atender necesidades. El Banco de Desarrollo del Ecuador, a quien represento, mi nombre es Daniel Rodas, yo soy subgerente general de negocios, financia varios segmentos o sectores en función de las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados. Uno de los principales es precisamente agua potable y saneamiento ambiental. Los datos arrojados por el INEC en el 2022 nos dicen lo siguiente: el 70% de la población ecuatoriana cuenta al día de hoy con agua potable, es decir, con agua que puede ser consumida. Pero el 30%, eso quiere decir más de 5 millones de habitantes, se exponen a consumir agua que está contaminada. Existen algunos riesgos precisamente en el tema del agua. El primero, si ya estábamos hablando de la pobreza, si estábamos hablando que el 70% de la pobreza radica en el género femenino, aquí se presenta la vulnerabilidad en el género femenino, sobre todo en las mujeres embarazadas. Y también se presenta la vulnerabilidad en los niños menores de 5 años. ¿Por qué? Porque si no se consume agua saludable, agua potable, se pueden presentar muchas infecciones, se pueden presentar inclusive problemas respiratorios y lo que es más complicado aún, se presentan problemas de desnutrición en las mujeres embarazadas, desnutrición crónica que afecta a la productividad, desnutrición que afecta al normal desarrollo y la desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años con permanentes infecciones que generalmente provocan una falta de un normal desarrollo y una vida adulta no muy favorable. Un dato adicional que es preocupante: las mujeres y las niñas y niños, estamos hablando de personas que no superan los 10, 11 años de edad, en los países en desarrollo destinan gran parte de su tiempo a la recolección de agua, al almacenamiento, a la protección y a la distribución del agua en los sectores donde residen o donde habitan.
Y evidentemente, transitar largas jornadas y caminos no necesariamente asfaltados, sino llenos de polvo, para posteriormente acarrear en baldes el agua para llevar de este líquido vital la satisfacción de la necesidad de una familia, acarrea posteriormente problemas corporales relacionados con el esfuerzo físico. El Banco de Desarrollo del Ecuador, al arrancar el actual gobierno, la presidencia del señor Guillermo Lasso, recibió una directriz precisa. Tenemos que combatir a la desnutrición crónica infantil. Actualmente la desnutrición crónica infantil se ubica en el 27%, es decir, los niños menores de 5 años, de todos los niños en el Ecuador, el 27% sufre de desnutrición crónica infantil. Para tratar de reducir este indicador, la directriz que provino la Presidencia de la República fue crear un producto financiero con condiciones especiales, es decir, nos vimos obligados a reducir la tasa de interés y ampliar el plazo. Y logramos conseguir 75 millones de dólares que empezamos ya a colocarlo. A finales del año 2022, en diciembre, este producto se dio a conocer a los gobiernos autónomos descentralizados municipales. Y al día de hoy, a marzo, de esos 75 millones de dólares, se han utilizado alrededor de 15 millones de dólares. La prioridad del gobierno actual es precisamente luchar con la desnutrición crónica infantil. Y estamos impulsando y fuertemente que a través de las autoridades electas también esto se convierta en una prioridad, las competencias. Las competencias radican en las autoridades electas, sobre todo en las municipalidades. Sabemos que es interesante que en una determinada población exista, por ejemplo, aceras, bordillos, parques, piscinas acuáticas con olas. Es interesante, pero la prioridad número 1 es precisamente atender los problemas de agua potable y saneamiento ambiental. Adicionalmente, a través del Banco de Desarrollo del Ecuador, hemos logrado conseguir recursos de los organismos multilaterales. Hoy por hoy contamos con 100 millones de dólares que provienen del Banco Europeo de Inversiones, 55 millones de dólares que provienen de la CAF, y la semana anterior cerramos la mesa de identificación entre las mesas de negociación con el Banco Interamericano de Desarrollo para traer al país 120 millones de dólares adicionales, que van a ser utilizados única y exclusivamente en agua potable y saneamiento ambiental. Los organismos multilaterales son ahora muy exigentes sobre todo con el tema de las políticas relacionadas con el cambio climático y también con las políticas relacionadas con la equidad de género. Si bien es cierto, nosotros somos la institución que capta estos recursos internacionales, tenemos que ajustarnos a estas exigencias de los multilaterales. Y evidentemente tenemos que exigir que estas políticas también sean cumplidas desde los gobiernos autónomos descentralizados. Es decir, ahora, si nos referimos a agua potable y saneamiento ambiental, son los alcaldes y todo su equipo de trabajo los que tienen que llevar adelante políticas de equidad de género y políticas relacionadas con el cambio climático, es decir, medidas ambientales muy exigentes, planteadas desde los organismos multilaterales y por lo tanto que cuentan con el apoyo y el respaldo del Banco de Desarrollo. Nosotros como institución hemos realizado ya, porque adicionalmente queremos calificarnos como una agencia para hacer uso de los fondos verdes para el clima. Existe muchísimo dinero y que queremos también atraerlo al país. Pero para lograr acceder a todos estos financiamientos, nosotros como institución tenemos que cerrar algunas brechas. La actual administración del Banco de Desarrollo lleva en funciones alrededor de 5 meses y nos dimos cuenta de eso. Tenemos varias brechas en los dos componentes que les acabo de hablar, equidad de género y las medidas ambientales para el manejo del cambio climático. ¿Qué estamos haciendo como Banco de Desarrollo? Primeramente, tenemos 4 ejes que han sido planteados. El primero, el eje institucional, es decir, tenemos que enfocarnos en el género en los procesos internos. Y adicionalmente hacia afuera, es decir, tenemos el eje de negocios, tenemos el eje de la operación, es decir, la ejecución, y finalmente el eje comunicacional. A la interna, en el Banco de Desarrollo, en el enfoque de género, está planteado y va a ser aprobado ya en directorio institucional y posteriormente a través de la ejecución del plan de acción, lo siguiente. La postulación para las nuevas vacantes en nuestra organización no de ninguna manera observarán o tendrán sesgo de género.
Es decir, lo único que interesa para que alguna persona ingrese a nuestra organización se basa en las habilidades y sus competencias. Adicionalmente, existe una capacitación constante y permanente sobre temas de equidad de género, sobre todo dirigido a los compañeros varones. Existe un equilibrio, y de hecho lo fomentamos y lo motivamos ampliamente para que exista un equilibrio entre la vida laboral y la vida familiar. Y finalmente, y hay que decirlo, no forma parte únicamente del Ecuador, somos latinos y las mujeres generalmente son acosadas, no únicamente en las calles que transitan, sino muchas veces en los lugares que normalmente habitan, y esto definitivamente de ninguna manera deja de lado el ámbito laboral. La política de género en el Banco de Desarrollo está enfocada precisamente a luchar contra el acoso y la violencia. Adicionalmente, en el eje de negocios, el enfoque de género está relacionado a todos los programas y los productos de financiamiento que estamos creando. Y esto también va muy de la mano del sistema que se denomina de gestión ambiental y social. Hemos creado una salvaguarda de género para los proyectos financieros que pretende primeramente mitigar el riesgo de abuso a mujeres en todas las obras y los proyectos que son financiados a través del Banco de Desarrollo, fortalecer la participación de las mujeres en los procesos de socialización y la consulta significativa. Tenemos un claro ejemplo de lo que está sucediendo a través del Banco de Desarrollo, los gobiernos autónomos descentralizados y el enfoque de género. El Banco de Desarrollo tiene lo que se denomina el premio verde. Todos los años nosotros premiamos las mejores prácticas ambientales y sociales. Los organismos multilaterales son los encargados inclusive de formar parte del comité calificador, quien designa cuál ha sido el ganador. Mónica tuvo la gentileza de acompañarnos a través del PNUD en esta mesa de calificación que finalmente determinó varios ganadores, pero el premio número 1, al cual entregamos $427,000, fue para el proyecto que se llama Hermanas de la Tierra. Este fue un proyecto impulsado desde el municipio de Puerto Viejo. Allá en el año 2020, el alcalde electo de Puerto Viejo tuvo acceso a un financiamiento externo de la agencia española, AECIT, para atacar los problemas o para atender los problemas de agua potable y saneamiento, sobre todo en las zonas rurales del cantón. Acuérdense en lo que les acabo de decir hace unos minutos, los organismos multilaterales hoy por hoy son muy exigentes. Estimado Daniel, estoy por terminar. ¿Vas terminando ya? Estoy por terminar. Ok, 1 minuto. Ya, 5, 4, No. 3. 1, gracias. Concluyo rapidísimo. Les decía que son muy exigentes en todo lo que tiene que ver con política de género y medidas ambientales. Se dieron cuenta de lo siguiente, AECIT se dio cuenta de lo siguiente: no existía autonomía económica, las mujeres no tenían acceso a expresarse, de acuerdo a tomar decisiones respecto de cómo administrar el componente del agua. Una mujer en promedio podría generar recursos en alrededor de $50 mes, mientras los hombres de la misma comunidad entre $160 y $260 mes, lo cual les hacía pensar que el género masculino tenía toda la capacidad para tomar las decisiones respecto del agua y evidentemente todas las decisiones respecto de lo que tiene que ver con la comunidad. Con las exigencias del multilateral planteadas en un plan de acción llevado adelante por la municipalidad, se han conseguido grandiosos resultados. Por ejemplo, se capacitaron a todos el género masculino de esta comunidad para entender qué significa la equidad de género. 218 mujeres fueron capacitadas. El 50% de los espacios de representación tienen ahora una mujer al frente en Puerto Viejo. Se crearon 5 juntas parroquiales y en esas 5 juntas parroquiales, en 4 de esas 5 juntas parroquiales, las que presiden son mujeres, es decir, las presidentas de la junta parroquial son mujeres. Y se desarrollaron procesos de emprendimiento alrededor del tema del agua, lo cual finalmente les hizo independizarse económicamente. Son las mujeres más felices. Gracias. Esto puede ser replicado, Gracias. Este es un ejemplo que tiene que ser replicado. Y nosotros lo impulsamos fuertemente desde el Banco de Desarrollo. Qué Muchísimas linda gracias experiencia. por su atención, muy amables. Linda experiencia.
Gracias, Daniel. Disculpa que te corte, pero como estamos con el tiempo exacto, bueno, Daniel ha sido todo un recorrido, ¿no? Partiendo desde el año 2001, donde el IPCC ya hace estos señalamientos de que todos estos problemas del cambio climático van digamos, a atacar, digamos, a al mundo, pero de manera particular, digamos, en algunas regiones y personas también, regiones más vulnerables, más pobres, personas más pobres. Y ahí aparece el tema de la pobreza también, donde es una pobreza ya estructural también en algunos países, ¿verdad?, donde son, digamos, personas más vulnerables las que van a ser afectadas, y de estas la pobreza mayor es de las mujeres. Y ellas estando situadas, digamos, en el ámbito de la agricultura, ¿no es cierto?, que están más ligadas a los medios de vida sostenibles, también se sienten más afectadas, ¿verdad? El banco, entrando al tema del banco, el banco está captando esta serie de fondos, ¿no es cierto?, para apoyar sobre todo en el énfasis que ellos están haciendo en agua y saneamiento, porque esto acarrea tantos riesgos de salud, tanto también como desnutrición infantil. Y este es un campo también de las mujeres, sabemos, en cambio climático, el tema de la salud, las enfermedades, la alimentación, tiene que ver necesariamente con el trabajo de cuidados que realizan las mujeres, ¿no? Entonces, en este aspecto sí invitaría al banco a trabajar en esos temas también para ver cómo se puede solventar estos aspectos del trabajo no remunerado en cuanto hacen estas, digamos, préstamos y apoyos con énfasis también en género, en estos dos desafíos, ¿no?, el cambio climático y también el enfoque de género. Muy interesante también los cambios internos que se están produciendo dentro del banco. Eso implica también un esfuerzo por institucionalizar género y ser como más sensibles también a esta temática, ¿no? También el tema del acoso sexual has puesto en evidencia, ¿no es cierto?, el acoso sexual laboral, el acoso sexual también fuera, digamos, del ámbito laboral, es una interesante también visión que tienen desde el banco. Otro aspecto importante, lo de los premios verdes, es súper clave. Trabajamos en el espacio de los diálogos participativos del PAC. En Puerto Viejo estaban las compañeras Hermanas de la Tierra. Muchas felicitaciones por el trabajo que están realizando, y también las compañeras muy felices también. Con esta breve resumen le doy la palabra a Gabriela Vargas. Gabriela, bienvenida. Gabriela, como ya mencionaron antes, ¿verdad?, ella es de la Comisión de Género de la Subsecretaría del Cambio Climático, y nos va ahora a hablar sobre los avances del proyecto PAG del Ecuador, del proyecto Plan de Acción de Género y del Ecuador, que ahorita se está implementando y estamos en los diálogos participativos. Adelante, Gabriela. Muchas gracias, querida Susi, muchas gracias a los colegas, un saludo cordial a mis colegas panelistas. Como les mencionó Susi, mi nombre es Gabriela Vargas, yo trabajo en el Ministerio del Ambiente y formo parte de la Comisión de Género, a través de la cual promovemos justamente, es un espacio que promueve la inclusión del enfoque de género en los programas y proyectos de cambio climático. Una actividad emblemática que estamos trabajando recientemente justamente desde el Plan de Acción de Género y Cambio Climático, que, por favor, si me pueden ayudar con la presentación. Y nace esta iniciativa justamente ya de un trabajo que hemos realizado desde la Subsecretaría de Cambio Climático desde el año 2018 más o menos, en la que nos propusimos como uno de los objetivos adicionales de la Subsecretaría la transversalización del enfoque de género en las actividades que realizamos y la inclusión de manera transversal del enfoque en todos los programas y proyectos de cambio climático que estamos ejecutando. Esto nos ha llevado también a la articulación con diferentes instituciones públicas y privadas, con el objetivo de generar alianzas y sinergias para fortalecer y también formular guías, herramientas y metodologías que apoyen la transversalización del enfoque. Entrando ya en la materia del Plan de Acción de Género y Cambio Climático,
es importante comentarles que es una actividad conjunta que realizamos como Ministerio del Ambiente con el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, con el apoyo de UICN y el financiamiento de AECID. En el marco de este proyecto, justamente lo que hemos hecho es analizar cómo ha ido evolucionando todos los temas de género, tanto a nivel internacional como nacional, las convenciones y los apoyos que han ido surgiendo justamente para y que buscan la eliminación de la violencia de la mujer, la inclusión y la promoción de los derechos de la mujer. Y en el marco ya de cambio climático también, cómo se ha ido promoviendo la paridad de el género del hombre y la mujer en todo lo que tiene que ver con cambio climático. Esto como una acción transformadora y necesaria justamente para reducir las emisiones de cambio climático y aumentar la vulnerabilidad o disminuir el riesgo climático. En esa línea, en el marco de la convención ya contamos desde el año 2017 con el Plan de Trabajo de Lima, en donde ya se establecen algunos lineamientos para la incorporación de género en temas de cambio climático por todos los países parte. Posteriormente, obviamente, en el Acuerdo de París también tenemos presente este tema y ya a nivel nacional, una de las actividades más importantes es la inclusión del enfoque de género en la primera contribución determinada a nivel nacional del país, en el cual ya tenemos metas que debemos cumplir desde el año 2020 al 2025 en los 11 sectores de la gestión del cambio climático a nivel nacional. Esto nos decanta justamente al Plan de Acción de Género, analizando toda la problemática que ya han escuchado y han mencionado mis colegas, justamente en el marco de cuáles son estas repercusiones de cambio climático que afectan de manera diferenciada a hombres y mujeres. También cómo estas desigualdades y las brechas aumentan las desigualdades y disminuyen la capacidad de las mujeres para reaccionar ante los efectos adversos del cambio climático. En función de eso, lo que buscamos es consolidar una política pública que promueva la inclusión no solamente del enfoque en las acciones de cambio climático, sino que aumente la ambición nacional en términos de las metas del país, pero implementando acciones género responsivas. En el marco del proyecto que ya llevamos implementando hace algunos meses, tenemos algunos resultados importantes. Lo que buscábamos inicialmente de este proyecto es que sea un proyecto que sea levantado desde los territorios, escuchando justamente esas voces que no siempre han sido escuchadas y que no siempre forman parte de la política pública. Es así que se diseñó una metodología para ser implementada en 12 talleres a nivel nacional, con el fin de contar con la participación de la academia, de la cooperación internacional, del sector público central y local también, de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil en general. En ese sentido, hemos tenido una muy buena acogida a lo largo de estos talleres y de este proceso participativo, y es importante ver justamente los datos que nos refleja el proceso, tener una mayor participación de organizaciones de la sociedad civil. Si bien sí tenemos una presencia del Estado, tanto central como local, son las organizaciones de la sociedad civil las que están mucho más interesadas en este proceso y en aportar con todos sus insumos para la construcción de la política. También es importante mostrarles cómo se han ido desarrollando estos resultados en función de las diferentes provincias que hemos visitado. Obviamente, y como justamente resaltó nuestro colega del BEDE, la participación mayoritaria en estos espacios sigue siendo de mujeres. Obviamente es un tema que nos interesa muchísimo, es una lucha nuestra y que seguiremos apoyando, pero sí lo que buscamos justamente es incentivar y motivar la participación también de los hombres para que puedan ser parte no solamente del proceso de fortalecimiento de capacidades, sino de la sensibilización en todos los temas de género. También otro tema que quería yo resaltar es
esta diferenciación de autoidentificación que hemos tenido en los talleres y la participación de comunidades, pueblos y nacionalidades de las diferentes provincias. Hemos tenido la participación de colegas afroecuatorianos, indígenas, montubios y posteriormente vamos a tener todo un proceso difusivo de los resultados de los talleres, pero es bien importante ver la motivación y la participación de las mujeres en estos espacios. Al momento estamos ya consolidando todos esos resultados y pondremos también a su disposición el documento cuando ya estemos un poco más estructurados. Pero sí queríamos resaltar este trabajo que estamos haciendo, ya no solamente desde el nivel central, sino toda esta articulación con el nivel local y con diferentes instituciones, justamente para permear toda la temática de género, que es súper importante. Con eso me despido. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Gaby nos ha hecho como un recorrido, ¿no es cierto?, empezando por esa alianza, ese esfuerzo mancomunado que se requiere para hacer una política pública como el plan de acción de género y cambio climático, ¿verdad?, que se necesita no solamente, si bien lidera una institución, pero ese liderazgo requiere también de una sumatoria de instituciones, y en este caso el Consejo para la Igualdad de Género también es una institución que aporta sustancialmente con todo su conocimiento y asesoramiento en género, en materias de género sobre todo, ¿no? Y UICN como la organización implementadora. Entonces ella nos hace un recorrido de la evolución, digamos, de género, tanto nacional e internacional, para como situarse dentro del plan nacional de la primera NDC, ¿no es cierto?, y también posteriormente con su plan de implementación. Y esto decanta ya en esta propuesta que fue inicialmente y que ahora es un proyecto y está en implementación, que es el Plan de Acción de Género y Cambio Climático. Ha resaltado algunos datos, ¿no es cierto?, ya de los diálogos participativos que se han realizado a nivel nacional casi en todo el país ya a este momento, ¿no? Y resalta que todavía se mantiene una mayor participación de mujeres, es decir, que el género todavía convoca a más mujeres que hombres. Ese es un reto, ¿no es cierto?, que tenemos que lograr transformar. También la autoidentificación, ¿no?, los pueblos y nacionalidades, los pueblos montubio y afrodescendiente también han sido parte de este proceso tan importante, y se aspira, por supuesto, a que cuando ya tengamos el documento pueda ser primero validado, socializado y luego implementado por las organizaciones e instituciones afines a la política climática. Gracias, Gaby, nuevamente. Doy la palabra entonces ahora al señor ingeniero Jaime Guevara, que es el prefecto de la provincia de Pastaza, y él nos va a comentar sobre la transversalización de género en el marco del programa Red Más. Adelante, señor ingeniero. Muchas gracias, un atento saludo a los amigos que están compartiendo este importantísimo panel desde Pastaza. Les saluda Jaime Guevara, prefecto. Tengo la ocasión de estar 3 ocasiones al frente de esta querida institución. Lo que venimos a decirles en este día tan particular, que lo pasen de lo mejor todas las mujeres que están presencialmente y también que nos siguen en las redes. En el caso práctico de Pastaza, lo que vamos a darles es desde la perspectiva del ámbito de los gobiernos seccionales, esto es a nivel subnacional, que es lo que hacemos para que se pueda complementar con ese inmenso trabajo que hacen las mujeres. Voy a solicitar que nos puedan ayudar con la presentación. En este caso, les decimos de manera muy práctica, nosotros estamos dándoles a conocer de manera muy práctica, si me ayuda, ahí está bien. Les decimos que en el caso práctico nuestro, lo que estamos indicándoles es un trabajo que venimos desarrollando desde el año 2011. ¿Y por qué les decimos? Es la provincia más grande del país, es la menos poblada, nosotros tenemos 29.650 kilómetros cuadrados
En esta querida provincia viven 7 de las 14 nacionalidades, los quichuas, los shuar, los achuar, los guaraní, los záparos, chivias y andoas. Entonces nosotros, si decimos lo que está en la lámina, es el modelo que hemos venido planteando para sostener. Los colores más claros es donde están los asentamientos humanos mucho más prominentes y que constituyen el método de que pueden alterar el medio ambiente. Entonces, en ese ámbito, nosotros, ¿qué es lo que decimos? Hemos hecho un modelo en que las vías no van por cualquier lado, las vías van hasta donde los ríos sean navegables. Esto nos ha permitido funcionar de acuerdo con las nacionalidades. ¿Para qué? Para que las vías no sean sinónimo de deforestación. Entonces, en ese contexto estamos construyendo, ahí ven Arajuno hacia Toñampari, son los compañeros guaraníes, está faltando ya unos 7 kilómetros para llegar. En la parte más baja, en lo que es Acaliana, que le están viendo, ahí está el Ministerio del Ambiente, Agua, Transición Ecológica, nos dio ya todos y cada una de las viabilidades ambientales. Pero ¿qué es el tema de fondo? Llegamos al río Curaray, esto va hasta el Perú. Ustedes verán, ahí está el Yasuní. El Yasuní piensa que es en otra provincia, Pastaza también lo tiene. Nosotros en la parte media, los amigos más le conocen a los amigos de Sarayaco, la cuenca del Bobonaza, ahí estamos con una vía que ya le permite llegar para que transiten bajo esta modalidad multimodal. Llega el transporte terrestre, se complementa con lo aéreo y finalmente lo hacemos a través del transporte aéreo. Entonces conjuga lo terrestre, lo fluvial y lo aéreo. Entonces, como tal, eso está funcionando. Y también decimos en la parte sur, nosotros tenemos la parte que va a la Bocana del Pastaza con el Copataza. Entonces, es el contexto que tiene nuestra provincia. Y les decimos, bajo esta perspectiva, nosotros, ¿qué es lo que estamos desarrollando? Estamos desarrollando el espacio de poder trabajar con los amigos que han permitido creer en esta propuesta y que está funcionando. Entonces, de manera práctica, nosotros, ¿qué les decimos? La provincia de Pastaza es la primera que tiene el PDI Red+, el Plan de Reducción de Emisiones de Carbono. No tiene otra provincia hasta esta fecha, no tiene absolutamente nadie más. Pero esto ha sido un trabajo muy complicado que hemos venido desarrollando con el acompañamiento del Ministerio del Ambiente, Agua, Transición Ecológica y con acuerdo fundamental con las 7 nacionalidades. No crean que esto es una tarea de un día para el otro. Entonces, nosotros hemos logrado conseguir financiamientos a través del GCF, temas no reembolsables es 1.400.000, hace falta añadir un tema que recién nos salió a través del Ministerio del Ambiente, Agua, Transición Ecológica, $1 millón no reembolsables adicionales para el tema de reforestación, recuperación de zonas degradadas. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Esto es como ámbito inicial. Ahora, para irle complementando, ¿cuál es la transversalización del enfoque de género en el marco del proyecto Red+? No se olviden que aquí se está hablando de las mujeres, y las mujeres en las nacionalidades son las que más trabajan, no les estoy echando flores, ellos son los que hacen todo el esfuerzo para llevar el pan del día a sus hogares. Entonces, como tal, al ver menos espacio de tierra conservada, más afectaciones en el ámbito constructivo, me refiero deforestación y también el ámbito de afectación a los recursos naturales, tenemos menos posibilidad de que las mujeres puedan llevar el pan a sus hijos. Entonces, en esa perspectiva, nosotros, ¿qué es lo que decimos? Simplemente, amigos, en esta parte nosotros, la realidad de los amazónicos no cambia del resto de los sectores. Acá tenemos un 69.7% de las necesidades básicas insatisfechos, y tiene rostro de mujer y tiene rostro de nacionalidades. Eso pasa en todo lado, y mucho más en nuestra querida provincia. Ahí nosotros tenemos, es la menos poblada, nosotros no llegamos a 100.000 habitantes, entonces dirán, la más grande del país, la menos poblada, pero tenemos esas particularidades, y nosotros tenemos que señalar de los datos que se tiene, cada mujer trabaja unas 23 horas a la semana, y ¿qué es lo que hace? Tareas de hogar para poder llevar el pan a sus hijos, porque ellos se dedican a la chacra, a su tema de sembrar. Y también, ¿qué les decimos? El hombre se dedica 6 horas a la semana. Entonces, y yo digo, no porque vengo a este foro, eso es lo que pasa, especialmente en esos sectores. Y también nosotros lo que les decimos, no dista que no hay espacio para las damitas de nacionalidades en cualquier institución. O sea, sí hay un espacio de segregación para ellas, y ahí lo que decimos, el tema fundamental es que este espacio que nosotros hemos articulado es un PDI construido desde la perspectiva de participación ciudadana de las 7 nacionalidades, con la supervisión de la CONFENIAE. O sea, esto no es un tema interpuesto, ni tampoco puesto a dedo de parte de la autoridad provincial. Entonces, nosotros, ¿qué decimos? Con este espacio del PDI Redmar, le queremos quitar las brechas, las barreras que tienen las damitas para poder
estar en los espacios de ir venciendo las masculinidades, el tema de poder decir, tomen decisiones que podamos caminar para hacer que las cosas tengan que decirse, las mujeres son fundamentales en esto. Ahora, en resumen, por función al tiempo, les decimos, amigos, nosotros hemos creado el espacio del Departamento de Gestión Ambiental, una dirección, pero esta ha tenido la posibilidad de anclarse con cooperantes internacionales. Nosotros tenemos una mesa de cooperación nacional e internacional, que es única, inédita en el país. Nosotros en el seno tenemos a la WCS, TNC, WWF, CI, NCI, Pachamama, Antrópico, INVAR, Ecociencia, GIZ. No decimos que están todas, los que quieren trabajar en un ámbito que decimos, ¿qué nos une? SPDI. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Seguimiento de manera mensual de los indicadores de género en este PDI Red Más, para la transformación de las condiciones económicas, sociales y culturales de las mujeres. Porque si no hemos logrado generar ingresos, no hemos hecho absolutamente nada. Entonces dirán, ya como allá vivan nomás cuidando el arbolito, pero aquí hay mujeres, y las mujeres y las familias tienen hijos y tienen que cuidar cuando se enferman. Entonces nosotros, ¿qué decimos? Tenemos una articulación plena entre lo que es el fortalecimiento de capacidades con los actores nuestros, de nuestros directores. También se les capacita bien para que vayan a caminar, y los que están haciendo en este caso el financiamiento. Tenemos un socio implementador que es Naturaleza Cultura Internacional. ¿Qué es lo que buscamos? Los que son los derechos universales, derecho de igualdad de género, para que puedan participar en la prevención y evitar la violencia de género. Nosotros hacemos campañas fuertes de comunicación para abordar los aportes de las mujeres en el cuidado de los bosques, la prevención de la violencia contra las mujeres. Nosotros tenemos 23 integrantes del equipo de implementador del proyecto, 9 hombres, 4 mujeres del GAD provincial, y 4 hombres y 6 mujeres de Naturaleza Cultura Internacional. Tenemos 39 actores que participan en los proyectos, de los cuales son mujeres, pero aquí hay un tema distinto para los demás. Nosotros no hablamos solamente de mujeres, hablamos también de las nuevas generaciones de hombres y mujeres jóvenes, porque solo hablaríamos solo sesgado, mujeres, pero también tenemos que hablar de jóvenes, tenemos que hablar de cambios generacionales para poder hacer que las cosas caminen. Tenemos 122 beneficiarios de las comunidades, entre las cuales nosotros decimos son 27 mujeres jóvenes, hombres son 42, de los cuales 13 hombres son jóvenes. Entonces son datos que nosotros les podemos dar, y que aquí no es que nos inventamos nada. Ellos son los que hacen la chacra, ellos son los que hacen en el día a día las labores prácticas y sobre todo los saberes ancestrales, como les había indicado. La metodología se ha hecho con ellos. Nosotros no nos hemos inventado un más menos para que las cosas se sostengan, y hemos participado en foros de las COP distintas. El prefecto no ha ido a una, pero la gente la sostiene, la gente la permite decir, esto es lo que queremos. Entonces, como tal, la gente ya no quiere eventos de capacitación, lo que la gente quiere son temas prácticos para poder salir. Y en esa perspectiva, nosotros, ¿qué les podemos señalar de manera práctica? Nosotros hacemos la actualización de políticas ambientales y consolidación de gobernanza ambiental con la participación igualitaria de hombres y mujeres. No se olviden que los gobiernos seccionales tenemos la posibilidad de legislar en el torno del ámbito provincial, mediante las ordenanzas que podemos hacer. Entonces, estas son mediante procesos participativos. ¿Y qué tiene que ser? Cada nacionalidad tiene su cosmovisión, tiene su propia lengua, tiene su propio acervo cultural. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos el tiempo necesario para poder hacer. Y dirán, ¿y por qué hay 4 asambleas? Porque tenemos 4 cantones, Mera, Santa Clara, Arajuno, el cantón Pastaza. Nosotros hemos tenido 122 participantes, de los cuales 79 son hombres, 43 mujeres. Tenemos 7 asambleas, y decimos ahí, dice, ¿y por qué 7? Son una por cada nacionalidad. Ahí es donde hay la mayor participación, son 342 participantes, de los cuales 119 son hombres, 143 son mujeres. La participación de la mujer es fundamental. Nosotros tenemos un punto focal, en este caso un hombre y una mujer, y dirán, ¿y qué es eso? Nosotros hacemos un punto focal en que las nacionalidades, cada una designa de su propio espacio para poder hacer a cada uno de los amigos, y tenemos que decirles de manera práctica, ellos forman parte del consorcio. En función del tiempo, les decimos, amigos, que nosotros estamos en una construcción de sistema agroalimentario, y esto es lo fundamental que ya vamos concluyendo. Y dirán, ¿qué es lo que pasa para que las mujeres puedan tener mejor espacio?
Nosotros tenemos un proceso de consulta libre informada. Para llegar a las nacionalidades no es que alguien llega como llegamos acá, llegue el carro y va, no, hay un proceso libre informada. Y se implementa un sistema agroalimentario ancestral en las comunidades que ustedes los pueden ver allí, pero yo les voy a resumir. Son 114 personas beneficiarias, 81 mujeres, 31 hombres. ¿Qué es lo que tenemos? Con productos de la zona, son cremas en base a jengibre, cúrcuma más vainilla. Eso hacen los compañeros Guagrani, las mujeres. Achote en polvo en mix de especies, sacha, ajo y el culantro, hace el pueblo originario de Canelos, La Cuya. El barraganete orgánico empacado al vacío en Chapinza, es una zona shuar. El maní variedad del Transcutucú, esto es en Ovepare y los compañeros de Cupataz. Finalmente les decimos, amigos, que nosotros estamos haciendo un espacio de intercambio de experiencias en el tema de conservación de bosques, en educación ambiental, que tenemos el primer plan de educación ambiental, el segundo del país, salvaguardas sociales, que nosotros la tenemos que hacer y les decimos con el apoyo del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Entonces, como tal, lo que ha pasado en Pastaza hemos transmitido tanto a Morona, tanto a Zamora, hemos creado un bloque centro-sur, pero la tarea es hacer con Napo, con Orellana y con Sucumbíos. Entonces, como tal, amigos, les decimos, para el día 10 de marzo estamos haciendo un evento de intercambio de experiencias con las mujeres en Pastaza, en el Ecoparque. Esto les invitamos, así es que el saludo fraterno, esperamos que hayamos sido cortos, concretos en la intervención, desde la perspectiva de gobiernos seccionales, contribuyendo al tema de equidad de género, pero con una visión de lo local y participación ciudadana. Muchas gracias, amigos y amigas. Tienen un videíto muy sencillito mientras pueda preparar. La Tierra no es nuestro planeta. Ahorita no tenemos tiempo, Es tal vez nuestro al hogar. final porque se nos corta. Como habitantes ¿Pueden parar, tenemos por la favor, gran responsabilidad el video? de respetar. Tal vez después, cuando tengamos el final, podemos pasar. Bueno, el señor prefecto ha hecho énfasis en que la población es una población altamente biodiversa y culturalmente también con una riqueza impresionante. Solamente voy a destacar dos aspectos. Uno es que nos ha dicho que la pobreza, ¿no es cierto?, siendo una provincia tan rica en biodiversidad, tiene el rostro de mujer y de pueblos y nacionalidades. Será importante también señalar cómo el primer plan de reducción de emisiones, ¿no es cierto?, vaya prosperando y podamos ir conociendo también, porque ese será un primer ejemplo para el resto del país. Gracias, señor prefecto, y le doy la palabra ahora a Eliana Muñoz. Ella es la directora técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género. En su calidad de subrogante nos va a comentar, a comentar sobre la socialización del eje de cambio climático en la Agenda Nacional para la Igualdad de Género 2021-2025. Adelante, por favor, Eliana. Gracias, Susi. Buenos días con todas, con todos. Un saludo especial para todas las compañeras y colegas mujeres en este día, que más que felicitaciones tengamos alrededor nuestro la conciencia plena de nuestros compañeros de que los mensajes son importantes, pero más es la acción. Entonces, eso es un mensaje en realidad desde el Consejo de Igualdad de Género que estamos trabajando siempre. Y quisiéramos parar hoy día, pero no se puede. Pero en todo caso, estamos conscientes de seguir generando acciones para que las mujeres tengan un pleno ejercicio de sus derechos. Bueno, un saludo a todas las personas representantes y que lideran instituciones del Estado y de la cooperación en este espacio. Y bueno, si me ayudan con la presentación, por favor. Desde el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, hemos hecho desde el año 2019 priorizado la política de cambio climático, el eje de cambio climático. Antes teníamos desde la generación de las agendas de igualdad, que es un mandato para los consejos de igualdad, un eje de ambiente en general, pero desde el año 2019 priorizamos específicamente el cambio climático, y esto a partir de que hemos llegado a tener un marco de cooperación interinstitucional con el Ministerio de Ambiente, en el que tenemos un plan de trabajo con algunas actividades y algunos pilares por cumplir. Y es una coordinación importante para el Consejo, porque nos permite
profundizar en una temática que ha sido nueva para el Consejo, ¿no? Que es el cambio climático. Y a partir de esto hemos, conjuntamente también con el Ministerio de Ambiente y con otras organizaciones y de cooperación, organismos no gubernamentales, generado la Mesa de Género y Cambio Climático, que esto es un espacio autoconvocado, y la verdad que es una experiencia que merece siempre ser mencionada, porque es un espacio en donde se comparten experiencias, un espacio de trabajo horizontal y trabajo colectivo, en donde lo que buscamos es mejorar las capacidades de todas las instituciones presentes, lograr tener esa claridad de lo que es esta fusión género y cambio climático y aportar a la política pública del país. Entonces es un espacio que lo sostenemos y queremos que siga adelante, porque generamos importante conocimiento, información, intercambio de experiencias, ¿no? Y bueno, también estamos, ya Gaby lo mencionó, asesorando en este importante proyecto que tiene el Ministerio de Ambiente, que es el Plan de Acción de Género y Cambio Climático. Para nosotras es importante, puesto que es una política pública a nivel nacional, a la que le apostamos mucho, porque en realidad regresa a ver, porque tiene esta mirada específica sobre la población, que muchas veces dentro de este tema que ha sido tan técnico no se ha analizado, ¿no? Con esta especificidad del impacto sobre las mujeres, y no sobre todas las mujeres, pero con esta especificidad que tenemos las mujeres en nuestra diversidad, y sobre las niñas y también sobre las personas LGBTI+. Puesto que no tenemos las mismas vivencias, las mismas experiencias, las mismas realidades, mucho menos dentro de situaciones de efectos adversos por el cambio climático, ¿no? Entonces, para nosotros es importante este plan, que tengamos recomendaciones puntuales a nivel país, de Estado, para abordar esta problemática desde un enfoque de género interseccional. Y otro punto importante que mencionarles es que, bueno, la Agenda Nacional para la Igualdad de Género 2021-2025 es la tercera versión de agenda que tenemos en el país, y que la hemos construido de manera participativa, a nivel territorial, de manera consensuada, que propone, este es un documento que propone políticas, líneas de acción para ser implementadas por los entes rectores de la política pública, y que se traduce en un instrumento de macroplanificación que está alineada a la herramienta de planificación nacional, que es el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces nosotras tenemos que formular nuevas agendas a medida que tenemos siempre un nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Esta agenda se alinea a un marco constitucional, y sobre todo nosotros hacemos relevancia al artículo 70 de la Constitución, en la que se establece que las instituciones del Estado tienen que trabajar y generar acciones para alcanzar la igualdad de género a través del mecanismo especializado que es el Consejo, ¿no? Y bueno, también en cumplimiento de la ley orgánica de los consejos es que se emite esta agenda de igualdad. Ya les había explicado brevemente lo que es esta agenda, que es una herramienta, un instrumento de planificación. En esta agenda tenemos 9 ejes, y uno que es en economía, en el cuidado, en salud, en educación, en deportes, en comunicación, en participación, en una vida libre de violencia. Y aquí es cuando damos esta especificidad, que es el eje de ambiente y cambio climático. ¿Cómo se han construido estos ejes y estos lineamientos de política pública? Es a través de estos diálogos políticos que se han llevado en territorio, a nivel nacional, y de los cuales hemos recibido la retroalimentación de todas las mujeres en los territorios, sus demandas, sus preocupaciones, para que esto sea plasmado en los lineamientos. Pero también, específicamente, el eje de cambio climático tuvo un aporte importante, una revisión del Ministerio de Ambiente, y se trabajó también con este aporte y este trabajo colectivo que siempre se tiene en la Mesa Técnica de Género y Cambio Climático.
En la agenda tenemos un diagnóstico y se revelan las brechas de desigualdad actualizadas, se hace un análisis del avance de la política pública y en todos los ejes que les he mencionado se tienen 40 propuestas de política pública, 28 para mujeres, 12 para personas LGBTI y un total de 200 acciones de propuestas, que son lineamientos que les permiten a las instituciones tomar decisiones para que su política pública sea enfocada, para que no sea neutra, para que vaya dirigida a la especificidad de las personas que existen en el país. Y algo específico de esta agenda, de esta versión de agenda, es que ahora sí contamos con metas e indicadores. Las otras agendas no tenían, pero ahora la Secretaría de Planificación nos ha permitido tener metas e indicadores porque necesitamos medir el avance de las instituciones que están responsables de garantizar, que son las responsables de garantizar los derechos a través de los servicios y las políticas públicas. El eje de cambio climático ha tenido una gran discusión, pero también, como he mencionado en otros espacios, una retroalimentación y ha tomado en cuenta ciertos lineamientos, no solo a nivel nacional, sino internacional, como por ejemplo la 66 reunión de la Comisión de la Condición Social y Jurídica de la Mujer que se dio en el año 2022, este espacio en Naciones Unidas, en el ECOSOC, que es importante y como ustedes conocen, cada año en Nueva York se reúnen todos los países y se habla sobre un tema específico, se discute y se llega a un consenso y el año 2022 fue de cambio climático y género. Entonces esto nos sirvió muchísimo y nos llegó de manera oportuna porque estábamos elaborando la agenda. Entonces a partir de esto, de los diálogos con las mujeres, de las políticas que ya están en camino en el país, se formularon y se hizo la propuesta de estos 6 ejes de acción. El uno que es coordinar acciones interinstitucionales para que las políticas de cambio climático incorporen este enfoque de género. Perdón, Eli, tienes un minuto. De acuerdo. El tema de fortalecer las capacidades de las instituciones que trabajan en cambio climático a través, por ejemplo, de generar unidades de género o de tener estos procesos sostenidos de capacitación. También aquí es importante el permitir, el proponer acciones para que exista una resiliencia en las mujeres que están más ligadas al trabajo en la tierra, al trabajo ligadas a los medios de producción, el acceso a créditos. También quisimos incorporar aquí una propuesta de política pública específica para defensoras de derechos humanos, puesto que existe, y de la naturaleza, que existen varias situaciones, ¿no? que es compleja para las mujeres, de violencia, que atentan con su integridad y aquí hemos propuesto sobre todo para que se fortalezca esta política que está en camino a favor de las personas defensoras. Y sobre todo el generar información estratégica, porque no existe en el país indicadores oficiales que nos den cuenta en realidad de esta dinámica de género y cambio climático, qué pasa con las mujeres, las personas LGBTI y el cambio climático. Entonces aquí instamos mucho al ente rector de las estadísticas nacionales para que se genere, se comience a procesar con las instituciones que son responsables. Entonces ahora el siguiente paso para nosotros es hacer nada más el seguimiento y evaluación. Tenemos ya una estrategia, una metodología para saber cómo las instituciones van implementando, cómo se va generando estas líneas de política pública que nosotros estamos proponiendo y cómo vamos mejorando, ¿no?, la situación de las mujeres a través de los metas e indicadores que tenemos, pero también un seguimiento cualitativo que lo podemos hacer. Eso es lo que les puedo mencionar, querida Susi, sobre que las acciones del Consejo en cuanto a cambio climático. Muchas gracias, Eli. Entonces vemos que esta agenda nacional es una agenda de macroplanificación, como nos ha comentado, y también lo interesante es esta particular apoyo, digamos, también del MATE en el tema de cambio climático, de poder armar sus propuestas, ¿no es cierto? Y también esto de tener una mirada específica que la agenda ha hecho sobre los impactos del cambio climático en mujeres, niñas y también personas LGTBI+. Agradecerte nuevamente y le daríamos la palabra a Andrés. Andrés es
Andrés Córdoba, él trabaja para CARE y es responsable del programa de sociedades emprendedoras, resilientes y libres de violencia de género, y tu tema que nos vas a compartir hoy es sobre la agenda de mujeres frente al cambio climático. Adelante. Hola, buenos días con todos y todas. Gracias al Ministerio del Ambiente por la invitación. Qué mejor estar aquí en este día para visibilizar muchas de las acciones que se hacen en favor de cubrir esas brechas, ¿no? Esas brechas que son grandes todavía y necesitamos mucho tiempo para ver la diferencia que hay entre el trato que hay entre hombres y mujeres. Bueno, solo quisiera mencionar que como CARE llevamos acá en el país más de 60 años y uno de los ejes principales de nuestro trabajo justamente es el enfoque de género, la igualdad de género sobre todo, y nuestro eje principal son mujeres y niñas. Si me pueden ayudar con la presentación, gracias. Este trabajo que les voy a mostrar ahora, voy a tratar de cumplir con los tiempos, si no la Susi me va a cortar. Como este trabajo que lo vamos a mostrar ahora es justamente todo un trabajo que hemos venido haciendo desde un enfoque desde el 2010. Venimos trabajando como CARE en temas de adaptación al cambio climático y temas también ya relacionados mucho desde la parte social y cómo incorporar la parte de género en estas acciones. ¿Por qué generar agendas de mujeres frente al cambio climático? Me parece que dieron muchas de las del por qué, lo dieron ya mis anteriores panelistas, ¿sí? Dieron por qué hay que tener esa voz de las compañeras mujeres en temas de política pública. Y me parece que es muy importante también desde el punto de vista de cuando estuvimos participando con el CENIC y con el MATE en la primera versión del Plan de Acción de Género y Cambio Climático en el 2019, si no me equivoco, 2019-2020, vimos la necesidad de también generar espacios en territorio. Y me parece que por eso viene también esta necesidad de ver este vínculo de la agenda de mujeres frente al cambio climático, pero en los territorios, y ahí también le tomo la palabra al señor prefecto, esto viene de la mano también con la decisión política. Si no hay decisión política, pues no hay cambio, así de simple. Entonces, hablamos mucho con los gobiernos locales con los que trabajamos, en este caso voy a dar el ejemplo de la Sierra Centro, Bolívar, la provincia de Bolívar, Cotopaxi y Chimborazo, y cómo la construimos la agenda, pues desde esa lógica, desde ver cómo las compañeras mujeres se sienten, cómo ven el tema del cambio climático, pero también desde una lógica de saber cómo lo entienden al cambio climático. Entonces, ¿cómo empezamos? Primero con un proceso de capacitación, ver cómo ellas entienden al cambio climático y cómo esto se diferencia entre ser mujer y además de eso ser mujer rural y ser mujer rural pobre. Entonces, ¿cómo lo van diferenciando y cómo se va haciendo toda esta dinámica para después comenzar la construcción de una política pública? Creo que fue un reto enorme, y aquí me acompaña el Alex, que también nos acompañó en el proceso, fue un reto enorme por también entender cómo desde esta capacitación o de este entendimiento de las compañeras se puede comenzar a generar conocimiento, pero también se puede comenzar a generar procesos de decisión. Y claro, después continuamos con espacios de diálogo, después continuamos con espacios de validación que volvieron otra vez a ser espacios de diálogo, que a la final terminamos teniendo ya muchos momentos en los cuales los términos, los cambios, las decisiones y la formulación de, en este caso, de proyectos y componentes de la agenda, pues es muy dinámica y al final terminamos diciendo que esta agenda seguramente es un documento vivo que se va a ir formando y fortaleciendo durante el transcurso que tengamos de incidencia con los gobiernos locales. Hubo muchas participantes, tuvimos organizaciones, tuvimos grupos de asociaciones de mujeres, tuvimos también grupos de jóvenes, de niñas también que participaron dentro de algunos espacios y claro, y esto lo que ocasionó es esa diversidad. Y claro, y hubo más trabajo para poder entender cómo esa diversidad después se formula en política pública. ¿Y por qué la agenda? Claro, la agenda debería haber o debe ser un instrumento de política pública que esté alineada a la política pública que mencionaron algunos de los colegas, como el Plan Nacional de Género y Cambio Climático, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, la Agenda para la Igualdad. Y claro, y esos enfoques también dados por los enfoques que tenemos todos como organizaciones, como nosotros tenemos un enfoque de justicia climática bastante interesante, el de género, interseccionalidad, derechos de las compañeras mujeres y claro, y desde esta lógica participativa pues poder generar toda la parte de instrumento de política pública.
hubieron encuentros en todos los territorios, encuentros que muchas veces daban esa fortaleza, pero también muchas veces daban inquietudes. Y las inquietudes estaban dadas mucho en cómo formular la política pública sin desconocer o sin dejar de lado las opiniones y la voz de las compañeras mujeres, porque ese era el fin de la agenda, que la voz de las compañeras mujeres se la visibilice ahí. Y claro, y también desde la lógica de entender cómo los gobiernos locales lo ven al cambio climático. Y ahí lo voy a decir desde la perspectiva y desde la vivencia que tenemos. Seguramente otros gobiernos locales tienen mucha más experiencia, pero muchos de los gobiernos locales no tienen la experiencia suficiente para tener esta lógica de entender al cambio climático en sus territorios. Y claro, ¿y cómo formulamos esta articulación? Como les decía, desde la lógica y desde los instrumentos de política pública nacional y local que pueden tener. Muchos de los gobiernos locales, creo que apoyados por el CONGOPE, tienen su estrategia provincial de cambio climático. Esa fue una ayuda muy importante para poder hacerla. Como les decía, están los PDOTs, están las agendas locales. Muchos gobiernos locales tienen agendas locales de mujeres que son súper interesantes desde el punto de vista de la propuesta de política pública, y desde esa lógica formulamos esta estructura de agenda que seguramente la vamos a estar compartiendo. Justamente en mayo vamos a hacer el lanzamiento de las 3 agendas, tanto la agenda de mujeres frente al cambio climático de Chimborazo, de Cotopaxi y de Bolívar, y las vamos a entregar a las nuevas autoridades que han sido electas en este año. Pues este ha sido un esfuerzo bastante grande desde esta lógica y esta perspectiva que tenemos como CARE de visibilizar la voz de las mujeres en los territorios, pero también de generar política pública que sea útil, aplicable y que tenga un presupuesto que después le dé vialidad. Gracias. Gracias, Andrés. Las agendas sin duda también nos ayudan mucho a cerrar estas brechas, ¿no?, de desigualdades en los sectores de cambio climático, y va, por supuesto, también a promover y a empujar e impulsar también a que las instituciones públicas y privadas puedan generar e implementar estas políticas, ¿verdad?, para poder alcanzar esta igualdad que tanto estamos buscando. Muy bien, agradecer infinitamente a las compañeras y compañeras que nos han expuesto estas problemáticas tan vigentes, tan actuales, y también nos han provocado, ¿no?, algunas ideas también nuevas, nos han provocado incertidumbres también frente a lo que estamos viviendo y lo que nos va a llegar también. Yo creo que terminamos esta primera parte, ¿verdad? Entonces, agradecerles, un aplauso por favor a nuestras expositoras y expositores. Muchísimas gracias, Susana, por tu apoyo en la moderación del primer espacio. Gracias nuevamente a nuestros panelistas. El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, a través de la Subsecretaría de Cambio Climático, trabaja en el desarrollo de políticas, insumos y herramientas metodológicas que fortalezcan las capacidades de las personas en la transversalización del enfoque de género en la gestión del cambio climático, con el objetivo de lograr los resultados más eficaces y eficientes en la cobertura de las necesidades de la población más vulnerable. A continuación les invito a observar 2 videos. El primero es del GAD de Pastaza, que nos presenta el Plan de Acción de Género para fortalecer la participación activa de las mujeres en los espacios de decisión. Y el segundo video por parte del MATE en conmemoración al Día de la Mujer, y en donde se evidencia el esfuerzo del país por reducir las brechas de género en la gestión del cambio climático. La Tierra no es nuestro planeta, es nuestro hogar. Como habitantes tenemos la gran responsabilidad de respetarla, protegerla y conservarla. Por ello, el Gobierno Descentralizado Provincial de Pastaza, mediante el Proyecto para la Reducción de la Deforestación y Degradación de Bosques, busca mitigar el cambio climático y mejorar las condiciones de vida de los habitantes y, de manera especial, el de las 7 nacionalidades. La Prefectura de Pastaza, a través de la Dirección de Gestión Ambiental y con el apoyo de NSI como socio estratégico, ha creado el Plan de Acción de Género, con el propósito de fortalecer y asegurar la participación efectiva de las mujeres y jóvenes en espacios de decisión.
Este 8 de marzo, la Prefectura de Pastaza quiere rescatar y resaltar el importante trabajo de las mujeres de las 7 nacionalidades, reconociendo la importancia de su labor en la chacra, en los hogares, en el cuidado de los hijos y en su lucha por el desarrollo sostenible de sus comunidades. Pastaza, referente nacional e internacional en procesos de restauración, desarrollo sostenible y conservación ambiental. Ingeniero Jaime Guevara, prefecto. Unidos por el progreso. Administración 2019-2023. El cambio climático tiene afectaciones que impactan de forma desigual a las personas. Las mujeres, niños, niñas y las personas de diversidades sexogenéricas son las más vulnerables. Por ello, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica ha trabajado en iniciativas ambientales, la construcción de políticas públicas y herramientas técnicas para transversalizar el enfoque de género en el cambio climático, a través de 22 metas a cumplir hasta el 2025 en el marco de la primera NDC del Ecuador. Además, la Autoridad Ambiental, junto a sus aliados como el Consejo Nacional para la Igualdad de Género y otras 17 instituciones, trabajan en una buena gobernanza y aportan a la integración del enfoque de género en la gestión del cambio climático. Todo esto no sería posible sin la participación activa de la población, quienes a través de diálogos y espacios de discusión aportan en la generación de instrumentos acordes a sus necesidades y realidades, como lo han hecho en la construcción del Plan de Acción de Género y Cambio Climático del Ecuador. Lo que rescato de esta creación es básicamente el involucramiento con la comunidad. Vemos diferentes actores que están proporcionando información valiosa y que están dando respuestas a las problemáticas de una forma más real. Bueno, es importante para nosotros como mujeres desde nuestras comunidades participar en estos espacios sobre temas de articulación del ambiente y cambio climático, porque nosotros somos parte de nuestra naturaleza, de nuestro bosque, quienes cuidamos de nuestro bosque, ¿no? Y nos relaciona, ¿no?, lo que es el género, la participación de la mujer en la conservación. Entonces sería hacer conciencia, llegar al corazón, hacer sentir que es necesario la tierra, es necesario el agua, es necesario el aire, es necesario el sol. Entonces, por lo tanto, eso debe hacer conciencia a nivel general, a nivel de nuestro país, a nivel de todas las personas. Hoy recordamos y nos unimos a la lucha de las mujeres para que los derechos humanos sean iguales para todos y todas y se fortalezca la justicia climática en el mundo. En los últimos años se ha trabajado en diferentes tipos de herramientas con el apoyo de actores gubernamentales y no gubernamentales, de la sociedad civil, de los organismos internacionales y otros, para atender y restablecer los derechos de la población más vulnerable con el objetivo de reducir las brechas sociales. Agradecemos a las personas que hoy nos acompañaron de manera virtual en este espacio en la que socializamos los esfuerzos como país para transversalizar el enfoque de género en la gestión del cambio climático bajo el liderazgo de diferentes instituciones a nivel nacional y territorial. Muchísimas gracias y muy buenos días. Continuando con nuestro conversatorio y con el cronograma de este evento, invitamos a Dominic Tapia, especialista